Hola, mi nombre es Itzel y soy del quinto semestre de la especialidad de español. Yo les voy a hablar acerca del tema la poesía y su interpretación textual en la educación básica, de la autora Guinda Rocha. Bueno, para empezar, esta lectura nos viene hablando acerca de un problema que existe entre los jóvenes hoy día, debido a que no tienen el amor y el interés acerca de los textos poéticos. Este problema surge debido a que ellos no tienen la comprensión o la interpretación necesaria al momento de que uno está haciendo ese tipo de evaluación con ellos acerca de los textos literarios. Eso es un gran problema, ya que cuando nosotros como maestros les dejamos cierta actividad relacionada con este tipo de lecturas, ellos simplemente no pueden hacer nada o no lo pueden desarrollar ampliamente como es el trabajo. Para esto, en esta lectura se proponen nuevas metodologías en las cuales nosotros como maestros podemos implementarlas en el aula de medios, para que así los alumnos vayan adquiriendo ese gusto por la lectura y esa pasión de los textos poéticos. Para empezar, vamos a hablar acerca de la interpretación textual. En la interpretación textual en la poesía. Para que nosotros podamos interpretar poemas, debemos identificar y entender la información que contiene el texto y determinar el sentido de la lectura. De ese modo, podremos dar una explicación lógica acerca de lo que está hablando el poema. En la interpretación textual es necesario que nosotros como maestros constituyamos una manera de leer en la que el lector poco a poco se va aproximando al texto y que al final termina sorprendido con lo que se le está comunicando en el poema. El asombro forma parte de la naturaleza de un texto artístico, ya que el arte nunca es complaciente, no le da al lector lo que quiere o espera de la poesía, sino que lo confronta con sus puntos de vista de una manera persuasiva y seductora. En este punto, nosotros como docentes primeramente debemos de concebirnos como lectores que busca y goza la literatura, para que la poesía se libere del carácter obligatorio y pesado que asume en el contexto escolar. Además, podemos seleccionar textos poéticos adecuados a la sensibilidad de los estudiantes, porque en la medida que éste lo pueda comprender y gozar, no se sentirá defraudado, sino que mantendrá vivas sus expectativas en la lectura de la poesía. Sin embargo, una selección no implica necesariamente que tal o cual poema sea sencillo o que trate un tema de interés para el alumno. La lección de un texto se correlaciona simplemente con el nivel de lecturas sensibles del que puede ser capaz el estudiante. El segundo punto es el procedimiento de la pregunta. Este punto tiene como función organizar el poema, por los elementos que lo constituyen están organizados en la actitud interrogadora. En este punto, nosotros como maestros debemos de conocer un poco más acerca de la cultura que tiene el poema, debido a que así podremos establecer las relaciones existentes en él. Y esto nos ayudará a nosotros a que tengamos una mayor posibilidad de interpretar con mayor profundidad el texto y gozar plenamente de la literatura, experiencia que sin duda prevalecerá en la comunicación con los alumnos. Otro punto muy importante es la intertextualidad. La intertextualidad es la relación que existe entre un poema con otros poemas, ya sea contemporáneos o históricos. El conjunto de textos con los que se vincula implica que sean explícita o implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto que influye tanto en la producción como en la comprensión de un poema. En la intertextualidad es muy importante, además, que esté relacionada con la coherencia, la adecuación, la intencionalidad comunicativa, entre otras cosas, ya que estos son requisitos indispensables para el funcionamiento del poema.
Entonces, nosotros como profesores, en este punto, es muy importante que nosotros les demos a los alumnos más poemas en los cuales ellos se puedan relacionar más ampliamente de acuerdo a otras culturas, para que ellos puedan interpretar los poemas de manera más profunda. Por eso es que debemos ampliar los horizontes prestándoles otros tipos de textos, como ya lo mencioné, sobre un mismo tema. El cuarto punto es el análisis sistemático del poema. En este punto, una de las actividades que podemos realizar con los estudiantes es la elaboración de textos literarios. Esto requiere sin duda que el alumno conozca modelos, lo cual a su vez exige la lectura constante de estos. La lectura de poemas que tratan de un mismo tema puede ayudar bastante para que los estudiantes desarrollen su sensibilidad sobre los múltiples temas en que puede ser tratado un mismo tema. Por ejemplo, el amor o la lluvia o cualquier otro tema. Con esta actividad nosotros podremos ayudar al estudiante a que se desarrolle ese estímulo y entonces tenga una imaginación más creadora de este tipo de textos. Como último punto tenemos el sentido de la negación. Este punto es muy interesante, ya que nos muestra los poemas desde otro ángulo, no solamente como algo bonito, sino como también nos da una visión del mundo que no simplemente puede ser de amor, de alegría, de paz o de felicidad, sino que también puede ser de dolor o de tristeza en los poemas. Y esto sería todo de acuerdo al tema. Como conclusión, podríamos decir que tenemos mucho que hacer como maestros para poder llegar a la sensibilidad de los alumnos. Como decíamos al principio, lo principal es que nosotros mismos desarrollemos esas capacidades, ya que si nosotros, por ejemplo, en el aula de medios, leemos un texto con esa pasión y con ese entusiasmo, es muy probable que se lo contagiemos a nuestros alumnos. Entonces, desde un principio, nosotros debemos de ponernos esas metas de también colaborar en estos textos literarios. Además, otro método que se nos da es que nosotros podemos investigar las biografías de ciertos autores de ciertos poemas, como por ejemplo Jaime Sabines, Pablo Neruda o otros autores en los cuales nosotros podemos guiarnos más hacia el contexto en el que ellos se encontraban y por el cual ellos escribían ese tipo de literatura. Además, como mencionábamos a lo largo de la exposición, es importante que los alumnos lean de todos los tipos de textos poéticos, no centrándose en uno. También ellos pueden leer un poema de un mismo tema y de ese tema analizarlo y ahora sí crear sus propios textos. Y pues estas serían las conclusiones de este tema. Espero haya quedado clara la información y pues nos vemos en el siguiente tema.